Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1918, Europa no queda en paz. Queda completamente rota. Millones de muertos, ciudades destruidas y economías colapsadas. Pero lo más importante no es solo la destrucción física, sino las tensiones que se quedan latentes entre los países. La guerra había terminado, pero el conflicto, en realidad, solo había cambiado de forma. En 1919 se firma el Tratado de Versalles, un acuerdo que pretendía poner fin al conflicto, pero que en la práctica sembró las bases de la siguiente guerra. Alemania fue señalada como la única responsable de todo lo ocurrido. Esto no solo implicaba una culpa moral, sino consecuencias muy reales: pérdida de territorios, limitaciones militares extremas y unas reparaciones económicas gigantescas que el país no podía asumir. Alemania pierde colonias, zonas industriales clave y parte de su territorio. Además, su ejército queda reducido a una mínima expresión, sin capacidad real de defensa. Pero el golpe más duro fue económico. Las reparaciones de guerra eran tan elevadas que el país entra en una crisis constante. El gobierno intenta pagar imprimiendo más dinero, lo que provoca una hiperinflación brutal. Durante los años 20, la situación se vuelve surrealista. El dinero pierde valor a una velocidad absurda. Hay testimonios de personas que necesitaban llevar carretillas llenas de billetes para comprar comida básica. Los ahorros de toda una vida desaparecen en cuestión de semanas. La clase media, que había sido el pilar del país, queda completamente destruida. Este contexto genera algo muy peligroso: frustración, humillación y rabia. Muchos alemanes sienten que han sido tratados injustamente. No ven el tratado como una solución, sino como un castigo. Y cuando una sociedad entera se siente humillada, es muy fácil que aparezcan discursos radicales que prometan cambiarlo todo. En medio de este caos, aparece una figura que, en ese momento, pocos consideraban importante: Adolf Hitler. Su historia antes de la política no es la de un líder evidente. Nace en Austria, en 1889, y durante su juventud intenta convertirse en artista. De hecho, se presenta a la Academia de Bellas Artes de Viena, y es rechazado. Este fracaso marca profundamente su vida. Durante esos años en Viena, Hitler vive en condiciones bastante precarias. Es en esta etapa donde empieza a desarrollar muchas de las ideas que más tarde formarán parte de su ideología: nacionalismo extremo, antisemitismo y una visión muy radical del mundo. No es algo que surge de repente cuando entra en política, sino que se va construyendo poco a poco durante su juventud. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, Hitler se alista en el ejército alemán. Durante el conflicto actúa como mensajero en el frente, una posición peligrosa que le expone constantemente al combate. Es herido en varias ocasiones y recibe condecoraciones por su servicio. Para él, la guerra no es solo una experiencia, es un punto de inflexión en su vida. Cuando Alemania pierde la guerra, Hitler lo vive como una traición. Comparte la idea, bastante extendida en ese momento, de que el país no fue derrotado en el campo de batalla, sino traicionado desde dentro. Esta creencia será clave en su discurso político años después. Tras la guerra, Alemania entra en una etapa de inestabilidad política constante. La República de Weimar intenta gobernar, pero se enfrenta a crisis económicas, intentos de golpe de Estado y una población cada vez más descontenta. Es en este contexto donde Hitler comienza a involucrarse en política. Se une a un pequeño partido llamado Partido Nacional Socialista Alemán, que con el tiempo se conocerá como el Partido Nazi. Al principio, es una formación minoritaria, pero Hitler destaca rápidamente por su capacidad para hablar en público. Sus discursos son intensos, emocionales y diseñados para conectar con la frustración de la gente. No ofrece soluciones complejas, ofrece algo mucho más directo: culpables y promesas. Señala a enemigos internos, habla de recuperar el orgullo nacional y promete devolver a Alemania su lugar en el mundo. En una sociedad desesperada, este tipo de discurso empieza a ganar fuerza. En 1923, intenta tomar el poder mediante un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. El intento fracasa y Hitler es arrestado. Durante su tiempo en prisión, escribe Mein Kampf,
un libro donde expone gran parte de su ideología. En él, habla de expansión territorial, superioridad racial y la necesidad de un liderazgo fuerte. Aunque el golpe falla, el juicio le da visibilidad. Su figura empieza a ser conocida en todo el país. Cuando sale de prisión, cambia de estrategia. En lugar de tomar el poder por la fuerza, decide hacerlo a través del sistema político. Durante los años siguientes, el partido nazi crece poco a poco. Pero el verdadero impulso llega con la crisis de 1929. El crack económico golpea duramente a Alemania, aumentando el desempleo y la pobreza. Millones de personas pierden sus trabajos y la desesperación vuelve a crecer. Este es el momento en el que el discurso de Hitler encuentra su mayor oportunidad. Promete trabajo, estabilidad y un futuro mejor, pero también promete recuperar el orgullo perdido y romper con las condiciones del Tratado de Versalles. En 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania. Lo que parecía un cambio político más, se convierte rápidamente en algo mucho más peligroso. En pocos meses, elimina a la oposición, controla los medios de comunicación y establece un régimen totalitario. Se prohíben partidos políticos, se persigue a quienes piensan diferente y se construye un sistema basado en el control absoluto. La propaganda juega un papel clave. El régimen no solo gobierna, también moldea la forma en que la población piensa. Uno de los aspectos más oscuros de este periodo es la persecución sistemática de los judíos. Se aprueban leyes que les quitan derechos, se les excluye de la sociedad y se les convierte en el principal enemigo interno. Esto no ocurre de un día para otro, sino de forma progresiva, normalizando poco a poco la discriminación. Al mismo tiempo, Alemania comienza a rearmarse. Aunque el Tratado de Versalles lo prohibía, el régimen nazi empieza a reconstruir su ejército, desarrollar nuevas armas y prepararse para un conflicto que cada vez parece más inevitable. Hitler también comienza a expandir su territorio sin encontrar apenas resistencia. Recupera regiones perdidas, anexiona Austria y presiona a otros países para obtener más territorio. Las potencias europeas, aún marcadas por la Primera Guerra Mundial, intentan evitar otro conflicto a toda costa. Pero esa estrategia de evitar la guerra tiene un efecto contrario. Cada concesión fortalece más a Alemania. Cada paso que da Hitler sin consecuencias le acerca más a su objetivo final, y ese objetivo no es otro que la expansión total, la creación de un imperio que dominara Europa y más allá. Para lograrlo, la guerra no era una posibilidad, era una inevitabilidad. En 1939, tras años de preparación, tensión y expansión, Alemania toma la decisión que cambiará el mundo. La invasión de Polonia no es solo un movimiento militar, es el inicio de un conflicto que arrastrará a todo el planeta, y esta vez, las consecuencias serán mucho más devastadoras que cualquier guerra anterior. El 1 de septiembre de 1939, Alemania lanza un ataque masivo contra Polonia. No es una invasión convencional, es el primer gran uso a escala real de una nueva forma de hacer la guerra relámpago. Esta estrategia combina ataques rápidos de infantería, tanques y aviación para romper las líneas enemigas en cuestión de días. El objetivo no es desgastar al enemigo poco a poco, es destruir su capacidad de respuesta antes de que pueda reaccionar. Las fuerzas alemanas avanzan a una velocidad brutal. Bombardeos constantes desde el aire, comunicaciones destruidas, tropas rodeadas sin posibilidad de reorganizarse. Polonia no tiene tiempo de reaccionar. En apenas semanas, el país queda completamente superado. Pero hay un detalle clave que muchas veces se pasa por alto. Alemania no invade Polonia sola. Días después del ataque inicial, la Unión Soviética entra desde el este. Ambos países habían firmado un acuerdo secreto para repartirse el territorio. Polonia queda dividida entre dos potencias sin posibilidad de defensa. Es un golpe rápido, preciso y devastador. Ante esta situación, Reino Unido y Francia no pueden seguir ignorando lo que está pasando. Habían garantizado la defensa de Polonia, y ahora están obligados a actuar. Declaran la guerra a Alemania. Comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante los primeros meses, ocurre algo extraño. Aunque la guerra ha sido declarada, no hay grandes movimientos en el frente occidental.
Este periodo se conoce como la Guerra de Broma. Francia y Reino Unido se preparan, pero no lanzan ofensivas importantes. Mientras tanto, Alemania aprovecha ese tiempo para planificar su siguiente movimiento. Y ese movimiento llega en 1940. Alemania lanza una ofensiva contra Europa Occidental, que cambiará completamente el equilibrio de poder. Dinamarca y Noruega caen rápidamente, asegurando rutas estratégicas y recursos clave. Pero el verdadero objetivo era mucho mayor. Francia. Francia, una de las potencias más importantes de Europa, confiaba en su sistema defensivo, especialmente en la línea Maginot, una red de fortificaciones diseñada para detener una invasión alemana. El problema es que Alemania no ataca por donde Francia esperaba. En lugar de enfrentarse directamente a las defensas, el ejército alemán atraviesa el bosque de las Ardenas, una zona que Francia consideraba prácticamente imposible de cruzar con un ejército moderno. Este movimiento sorprende completamente a las fuerzas francesas. En cuestión de semanas, Alemania rompe las líneas defensivas, rodea a gran parte del ejército aliado y avanza hacia el interior del país. París cae en junio de 1940. Francia, uno de los pilares de Europa, se rinde. Es una victoria tan rápida que sorprende al mundo entero. Uno de los momentos más críticos de esta ofensiva es la evacuación de Dunkerque. Miles de soldados británicos y franceses quedan atrapados en la costa, rodeados por el ejército alemán. La situación es desesperada. Sin embargo, en una operación masiva, cientos de barcos, muchos de ellos civiles, cruzan el canal para evacuar a las tropas. Más de 300.000 soldados consiguen escapar. Aunque es una retirada, también es una victoria estratégica. Esos soldados serán clave en el futuro de la guerra. Tras la caída de Francia, Reino Unido queda prácticamente solo frente a Alemania. Hitler sabe que necesita neutralizar al país antes de continuar su expansión. Pero invadir una isla no es sencillo. Para hacerlo, primero necesita controlar el aire. Comienza entonces la batalla de Inglaterra. Durante meses, la aviación alemana bombardea ciudades, bases aéreas y objetivos industriales. Londres es uno de los principales objetivos. La población civil sufre ataques constantes. Es una guerra psicológica además de militar. Sin embargo, Reino Unido resiste. La Royal Air Force consigue defender el espacio aéreo y evitar la invasión. Es la primera gran derrota estratégica de Alemania. Por primera vez, su avance se detiene. Mientras tanto, la guerra se expande hacia otros frentes. En el norte de África, las fuerzas del Eje intentan controlar zonas clave para asegurar recursos y rutas comerciales. El control del Canal de Suez era fundamental para el acceso a petróleo y suministros. En esta región, destaca la figura de Erwin Rommel, uno de los comandantes más conocidos de Alemania. Sus tácticas le permiten conseguir importantes victorias iniciales, pero la falta de recursos y el empuje aliado acabarán frenando su avance. En 1941, la guerra da un giro aún mayor. Alemania decide lanzar una invasión a gran escala contra la Unión Soviética. Es la Operación Barbarroja, una de las mayores ofensivas militares de la historia. El objetivo es claro: destruir al ejército soviético, capturar ciudades clave y tomar el control del territorio en pocos meses. Al principio, el plan parece funcionar. Las tropas alemanas avanzan rápidamente, capturando millones de prisioneros y ocupando enormes extensiones de terreno. Pero la Unión Soviética no se rinde. A pesar de las pérdidas, sigue enviando tropas al frente. La estrategia cambia. Ya no se trata de evitar la invasión, sino de resistir y desgastar al enemigo. A medida que el ejército alemán avanza, sus líneas de suministro se alargan. Cada kilómetro conquistado hace más difícil mantener el avance. Y entonces, llega el invierno. Las temperaturas caen en picado. Los soldados alemanes, sin equipamiento adecuado, empiezan a sufrir las consecuencias. Los vehículos dejan de funcionar correctamente. Las armas fallan. Y el desgaste físico es enorme. La ofensiva se frena. Moscú no cae. Lo que debía ser una victoria rápida, se convierte en un conflicto largo y costoso. Ese mismo año, ocurre otro evento que cambia completamente la guerra. En diciembre de 1941, Japón lanza un ataque sorpresa contra la base estadounidense de Pearl Harbor,
El ataque es devastador. Gran parte de la flota estadounidense en el Pacífico queda dañada o destruida. Pero hay un efecto aún mayor. Estados Unidos entra oficialmente en la guerra. Esto cambia todo. Estados Unidos no solo aporta soldados, sino una capacidad industrial gigantesca. Su entrada convierte el conflicto en una guerra total a nivel global. A partir de este momento, la guerra deja de ser una serie de ofensivas rápidas y se convierte en un enfrentamiento entre potencias con recursos masivos. Alemania, Japón e Italia siguen avanzando en algunos frentes, pero empiezan a enfrentarse a enemigos cada vez más fuertes. En 1942, la situación es compleja. Alemania sigue controlando gran parte de Europa, pero su avance se ha frenado. En el este, la Unión Soviética resiste. En el oeste, Reino Unido sigue en pie. Y ahora, Estados Unidos entra en escena. Lo que parecía una guerra que Alemania podía ganar rápidamente, se ha convertido en un conflicto global, donde el tiempo juega en su contra. Y a partir de este momento, todo empieza a cambiar. Porque las siguientes decisiones marcarán el principio del fin para el Tercer Reich. A partir de 1942, la guerra entra en una fase completamente distinta. Alemania sigue ocupando gran parte de Europa, pero su capacidad de expansión ha llegado a su límite. Lo que antes era una ofensiva constante, se transforma en una lucha por mantener el control de los territorios conquistados. Y en ese cambio, los errores estratégicos comienzan a pasar factura. Uno de los mayores problemas de Alemania en este punto es la sobreextensión. Sus tropas están repartidas en múltiples frentes: el este contra la Unión Soviética, el norte de África, Italia y la defensa de Europa Occidental. Mantener todos esos frentes activos requiere una cantidad de recursos que el país ya no puede sostener. En el frente oriental, la situación es especialmente crítica. Tras no haber logrado tomar Moscú, Alemania decide concentrar sus esfuerzos en el sur. El objetivo era doble: cortar las rutas soviéticas y asegurar el acceso al petróleo del Cáucaso. Sin ese recurso, la maquinaria de guerra alemana no podía seguir funcionando. Dentro de esta ofensiva, Stalingrado se convierte en el punto central, no solo por su posición estratégica, sino por su valor simbólico. La ciudad llevaba el nombre del líder soviético, y su caída habría supuesto un golpe psicológico enorme. Por eso, ambos bandos estaban dispuestos a todo. Los combates en Stalingrado alcanzan niveles de brutalidad extremos. No hay líneas de frente claras. Es una guerra urbana total. Las fábricas, como la famosa fábrica de tractores, se convierten en fortalezas improvisadas. Los soldados luchan entre escombros, en espacios cerrados, sin apenas visibilidad. Un dato clave es que, en muchos casos, los mandos soviéticos ordenaban mantener posiciones a toda costa. La retirada no era una opción. Esto generaba una resistencia feroz, donde cada metro se defendía con la vida. La ciudad se convierte en un símbolo de resistencia absoluta. Mientras tanto, el ejército alemán empieza a sufrir problemas graves de suministro. Las líneas logísticas eran demasiado largas. Cuanto más avanzaban, más difícil era mantener a las tropas abastecidas. A esto se suma el invierno, que vuelve a golpear con fuerza. La contraofensiva soviética no fue improvisada. Fue una operación cuidadosamente planificada. En lugar de atacar directamente la ciudad, rodean a las fuerzas alemanas atacando sus flancos, que estaban defendidos por tropas más débiles de países aliados. Este movimiento encierra a todo un ejército. A partir de ese momento, la situación alemana en Stalingrado se vuelve desesperada. Intentan abastecer a las tropas por aire, pero es insuficiente. Miles de soldados quedan atrapados sin comida ni munición. La rendición en 1943 no solo es una derrota militar, es un golpe devastador para la moral alemana. Tras Stalingrado, la Unión Soviética toma la iniciativa. Comienza una serie de ofensivas constantes, que empujan a Alemania hacia el oeste. Cada avance soviético significa la pérdida de territorio y recursos para Alemania. Otro momento clave en este frente es la batalla de Kursk, en 1943. Fue la mayor batalla de tanques de la historia. Alemania intenta recuperar la iniciativa con una ofensiva masiva, pero los soviéticos, que ya conocían el plan, preparan una defensa profunda con minas, trincheras y posiciones fortificadas.
El resultado es claro. Alemania fracasa. A partir de ese momento, pierde definitivamente la capacidad de lanzar grandes ofensivas en el este. La guerra en ese frente se convierte en una retirada constante. Mientras tanto, en el aire, la guerra también está cambiando. Los aliados comienzan a bombardear de forma masiva las ciudades alemanas. No solo buscan destruir fábricas, sino también debilitar la moral de la población. Ciudades como Hamburgo o Dresde sufren bombardeos devastadores que provocan incendios masivos y miles de víctimas civiles. En el norte de África, las fuerzas del Eje finalmente son derrotadas en 1943. Esto permite a los aliados abrir una nueva vía de ataque hacia Europa. La invasión de Italia marca otro punto importante. Aunque no es el golpe definitivo, obliga a Alemania a desviar recursos. Italia, tras la caída de Benito Mussolini, entra en una situación caótica. El país se divide, y el avance aliado es lento, pero constante. Alemania se ve obligada a defender otro frente más. En 1944, llega uno de los momentos más importantes de toda la guerra: el desembarco de Normandía. La operación fue precedida por una de las mayores campañas de engaño militar de la historia. Los aliados lograron hacer creer a Alemania que el ataque principal sería en otro lugar, lo que debilitó las defensas en Normandía. El día D comienza con bombardeos masivos y el lanzamiento de paracaidistas detrás de las líneas enemigas. El objetivo era desorganizar la defensa alemana antes de que las tropas llegaran a las playas. Cuando las tropas desembarcan, se enfrentan a una resistencia brutal, especialmente en playas como Omaha, donde las defensas alemanas causan enormes bajas. Aún así, los aliados consiguen establecer posiciones. A partir de ese momento, el avance es imparable. Francia es liberada, y las fuerzas aliadas comienzan a avanzar hacia Alemania. Este frente, combinado con el avance soviético, crea una presión insostenible. Dentro de Alemania, la situación es crítica. La producción industrial cae, las ciudades están en ruinas y la población sufre escasez de alimentos. A pesar de esto, el régimen sigue resistiendo. El intento de asesinato de Adolf Hitler en 1944 refleja la desesperación dentro del propio sistema. Algunos oficiales entienden que la guerra está perdida, pero ya es demasiado tarde. En 1945, las tropas soviéticas entran en Berlín. La batalla final es brutal. La ciudad queda completamente destruida. Los combates se desarrollan calle por calle, edificio por edificio. El régimen nazi se derrumba. Hitler, aislado en su búnker, toma la decisión final y se suicida el 30 de abril de 1945. La caída de Berlín marca el final del Tercer Reich. Alemania se rinde poco después, pero aunque la guerra en Europa ha terminado, el mundo aún no ha visto el final del conflicto. En 1945, la guerra en Europa ha terminado, pero el conflicto global sigue activo en el Pacífico. Japón continúa resistiendo, a pesar de que su situación es cada vez más complicada. Sus recursos están prácticamente agotados, su flota ha sido gravemente dañada y sus ciudades sufren bombardeos constantes. Aún así, el gobierno japonés no contempla la rendición. Uno de los factores clave para entender esta resistencia es la mentalidad militar japonesa. La rendición era vista como una deshonra absoluta. Muchos soldados eran entrenados para luchar hasta la muerte, y esto se refleja en tácticas como los ataques kamikaze, donde pilotos estrellaban sus aviones contra barcos enemigos de forma deliberada. Estas acciones no solo tenían un impacto militar, sino también psicológico. Mostraban hasta qué punto Japón estaba dispuesto a continuar la guerra. Para Estados Unidos, esto suponía un problema enorme. Cada avance en el Pacífico costaba miles de vidas. Las batallas de Iwo Jima y Okinawa son ejemplos claros de esta situación. En ambas, las fuerzas estadounidenses lograron la victoria, pero a un coste altísimo. En Okinawa, por ejemplo, murieron decenas de miles de soldados y una gran cantidad de civiles. Este tipo de enfrentamientos hizo evidente que una invasión directa de Japón sería extremadamente sangrienta. En paralelo, Estados Unidos llevaba años desarrollando en secreto el Proyecto Manhattan.
Este programa reunía a algunos de los científicos más importantes del momento con un objetivo muy concreto: crear una bomba basada en la energía nuclear. Era una carrera contra el tiempo, motivada en parte por el miedo a que Alemania desarrollara una tecnología similar. Aunque Alemania nunca llegó a completarla, el proyecto continuó. En 1945, la bomba ya era una realidad. Antes de utilizarla en combate, se realizó una prueba conocida como Trinity. La explosión confirmó algo que cambiaría el mundo para siempre. La humanidad había creado un arma con un poder destructivo sin precedentes. El uso de esta arma no fue una decisión sencilla. Existía un debate dentro del propio gobierno estadounidense. Algunos defendían que era la forma más rápida de terminar la guerra. Otros advertían del impacto moral y humano que tendría. Finalmente, se toma la decisión. El 6 de agosto de 1945, Hiroshima es el objetivo. La bomba no solo destruye la ciudad, sino que introduce un nuevo tipo de devastación. La radiación provoca efectos que no eran completamente comprendidos en ese momento. Personas que habían sobrevivido a la explosión inicial comienzan a morir días o semanas después. El 9 de agosto, Nagasaki sufre el mismo destino. La repetición del ataque deja claro que no se trata de un caso aislado. Japón se enfrenta a una nueva realidad, una guerra donde la destrucción total puede ocurrir en cuestión de segundos. Pero hay otro factor que también influye en la rendición japonesa y que muchas veces no se menciona tanto. La Unión Soviética declara la guerra a Japón en agosto de 1945 e invade territorios controlados por este en Asia. Esto rompe cualquier posibilidad de negociación para Japón y acelera la decisión final. Finalmente, el emperador japonés interviene directamente, algo poco habitual. Japón anuncia su rendición. Por primera vez, el país acepta el final de la guerra. Con esto, la Segunda Guerra Mundial llega oficialmente a su fin. Pero lo que queda después es un mundo completamente diferente. Europa está devastada. Países enteros han perdido gran parte de su población, su economía y su infraestructura. La reconstrucción no será solo física, sino también social y política. Estados Unidos lanza el Plan Marshall, una estrategia de ayuda económica para reconstruir Europa Occidental. Este plan no solo buscaba estabilidad, sino también evitar que el comunismo se expandiera en países debilitados. Por otro lado, la Unión Soviética consolida su control sobre Europa del Este. Países que habían sido liberados del control nazi pasan a estar bajo influencia soviética. Esto crea una división clara en el continente. Alemania se convierte en el símbolo de esta división. El país queda separado en diferentes zonas controladas por las potencias vencedoras. Berlín, su capital, también queda dividida, a pesar de estar dentro de territorio soviético. Esta situación dará lugar a tensiones constantes durante las décadas siguientes. La creación de la Organización de las Naciones Unidas refleja el intento de evitar un conflicto similar en el futuro. A diferencia de intentos anteriores, esta organización tiene un papel más activo en la diplomacia internacional. Sin embargo, la paz no significa ausencia de conflicto. El mundo entra en una nueva etapa marcada por la tensión constante entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría no es una guerra directa, pero sí una lucha por influencia global, tecnología, armamento y poder. Uno de los aspectos más importantes de esta nueva etapa es la carrera armamentística. La bomba atómica utilizada en Japón no será la última. Ambas potencias comienzan a desarrollar armas cada vez más potentes, creando un equilibrio basado en el miedo. El concepto de destrucción mutua asegurada aparece como una realidad. Ningún país puede atacar sin arriesgarse a ser destruido también. Este equilibrio, aunque peligroso, evita un enfrentamiento directo entre las grandes potencias. A nivel social, la guerra también deja una huella profunda. Millones de personas desplazadas, familias separadas y una generación marcada por el conflicto. El recuerdo de la guerra influirá en la política, la cultura y la sociedad durante décadas. Los juicios de posguerra intentan establecer responsabilidades. No solo se juzgan acciones militares, sino también crímenes contra la humanidad. Esto marca un precedente importante en el derecho internacional. La Segunda Guerra Mundial
no fue solo una guerra más, fue un punto de ruptura en la historia. Un momento en el que el mundo entendió el alcance real de la destrucción moderna. Y aunque terminó en 1945, su impacto sigue presente hoy. En las fronteras, en las alianzas internacionales, en la tecnología y en la memoria colectiva de la humanidad. Porque entender lo que ocurrió no es solo recordar el pasado, es comprender el mundo en el que vivimos ahora.